Saludos, estimados participantes, y bienvenidos a nuestro segundo tema, al desarrollo de nuestro segundo tema del curso de habilidades blandas. Esta vez vamos a revisar el tema de gestión personal y profesional. Eso quiere decir que vamos a abordar diferentes tópicos que nos ayuden a conocernos un poco más y también ir optimizando algunas competencias en nosotros mismos o que nos sirvan para nuestras interacciones y desenvolvimiento diario, pero también que las vamos a aplicar en nuestro entorno laboral, en la relación con nuestros compañeros y que hagan que nosotros podamos lograr ser mejores trabajadores y sacar todo nuestro potencial, ¿no? Que es lo que está orientado hacia nuestro desarrollo personal. Entonces, comencemos. Muy bien. El primer punto que vamos a trabajar es el tema de actitudes hacia el trabajo. Para entender esto, primero tendríamos que tener claro qué son las actitudes, ¿correcto? Entonces, empecemos por ahí. Primero, veamos estas imágenes. ¿Okay? Y analicemos qué genera en nosotros. Por ejemplo, ¿no? Vemos esta imagen de este perrito pequeñito, cachorrito. ¿Qué genera en ustedes? ¿No? Pónganse a pensar, ¿qué genera en mí? De repente digo, ¡ay, qué lindo perrito! O de repente, qué tierno, y tienes una emoción ahí de ternura, puede ser. O de repente hay otras personas que digan, ¡ay, perro cochino! Puede ser, ¡ay, destroza la casa! No, pelos, ¿no? O con otro animalito que de repente no tiene muy buena reputación, como son los gatitos, ¿no? ¿Ves eso? Y también algunos dirán, ¡ay, qué tierno, qué lindo! ¿No? El Michi, qué ternura. Otros dirán, no, qué horrible, no, ese animalito no me gusta, hay muchos pelos, no hay ronroneo, no, ¿cierto? Cada uno de ustedes ha tenido una reacción que oscila entre una y otra opción, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos con otros casos. Por ejemplo, vamos ahí un conjunto de comida muy suculenta, ¿sí? Que podemos encontrar en diferentes establecimientos por aquí y por allá. Igual, ¿qué reacción genera en ti? A ver, ¿qué reacción generan ustedes? Dicen, uy, qué rico, qué delicioso, ya me dio hambre, quiero ir a comprarme uno de esos. De repente, de solo verlo ya estoy feliz, son mis favoritos, los helados. O por el contrario, de repente dicen, uy, no, ¿qué es eso? ¡Qué terrible! No, no, eso es muy dañino, no. O incluso a algunos les genera asco, no, muchas gracias. Puede ser, ¿cierto? O unos de ahí término medio, por aquí, por allá. Muy bien. Y veamos, por ejemplo, conductas o situaciones un poco más complejas como esto, ¿no? La contaminación. Igual, ¿qué genera en ti? De repente aquí coinciden mucho más algunas reacciones de ustedes en cierto rechazo a esto, ¿cierto? No creo que nadie diga, ¡ay, qué linda la basura en la calle! ¿No? Por ahí que hay una tendencia compartida a rechazo, disgusto, ¿no? Asco, ¿no? Respecto a este tipo de situaciones, ¿correcto? Dices, ay, no es posible, cómo dejan las cosas en la calle, ¿cierto? Muy bien, entonces, analicemos esas reacciones, ¿sí? Analicemos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que viene en nuestra mente cada vez que vemos esas imágenes. Y vamos a seguir haciendo este ejercicio, pero ahora con otro tipo de contexto. Por ejemplo, cuando ya lo llevamos al plano más laboral, ¿qué observamos acá? Vemos una oficina, ¿no? Una oficina con unas mesas, unas pantallas ahí, de una oficina, ¿no? De trabajo, ¿no? Una área de trabajo. Entonces, igual, ¿qué sensación genera en ti? ¿Agrado, desagrado, entusiasmo, rechazo, ay no, trabajo? O de repente algún otro tipo de actividad. Vamos a actividades ya. Los teleoperadores, ¿no? Igual dicen, ay, qué genial, qué bacán trabajar con eso, qué bonito se ve. O algunos dirán, no. Tal vez algunos ya han trabajado de esto en algún momento y dicen, no, qué terrible, no me gusta. Puede ser también, ¿correcto? O si hablamos de repente de aspectos más concretos o más cercanos, como este de acá. ¿Qué sensación le genera?
entusiasmo, alegría, preocupación, nervios, miedo, ¿no? Entonces, eso que acabamos de experimentar, esas sensaciones que acabamos de experimentar, de atracción, rechazo, gusto, ¿no? O disgusto, agrado, desagrado, es lo que llamamos actitudes. ¿Sí? Esos son los que llamamos actitudes. Entonces, nosotros a lo largo de nuestra vida vamos generando actitudes hacia todo lo que nos rodea. ¿Sí? Por eso aquí tenemos una definición. Una actitud es una reacción evaluativa, ¿no? Favorable o desfavorable. Quiere decir que conforme tú vas interactuando con tu entorno, en base a tu experiencia, y lo interesante es que no solo en base a la experiencia directa, sino en base a la experiencia que te transmiten otras personas también, tú vas evaluando si tu reacción en torno a algún objeto, persona, situación, lugar, ¿no? En general lo que te rodea es favorable o desfavorable. Por eso es una reacción evaluativa, ¿sí? ¿Qué se manifiesta en nuestras creencias, sentimientos y conducta proyectada? ¿Qué quiere decir? Que esa sensación, ¿no? Esa evaluación de atracción o rechazo hacia algo se manifiesta en tu forma de pensar, en lo que sientes y en lo que podrías llegar a ser, ¿sí? Es por eso que cuando veíamos estas imágenes, por ejemplo, estas de aquí, te generaba, y yo le preguntaba, ¿qué sensación te generaba? ¿No? Y uno, ay, alegría, ternura, ¿no? Y está activando la parte emocional. Otros, una serie de ideas a lo largo de tu cabeza, ¿no? Lo mismo con estos entornos, en este caso de trabajo, ¿ok? Entonces, esas son las actitudes. Conforme nosotros vamos experimentando cosas en nuestra vida, vamos desarrollando actitudes hacia lo que nos rodea, ¿sí? Es así que tenemos actitudes hacia ciertas áreas de nuestra vida, actitudes hacia cocinar, ¿no? Actitudes hacia ciertas personas, ¿no? Hacia los vecinos, por ejemplo, hacia los familiares, hacia ciertas actividades, el fútbol, ¿no? Por ejemplo, de repente hacia ir a la playa, ¿no? La playa, el campo, ¿no? Hacia todo lo que nos va rodeando tenemos una sensación de atracción o rechazo, ¿no? Una reacción favorable o desfavorable, ¿ok? Y uno de esos grandes campos de nuestra vida, pues, es el trabajo también, ¿no? Que vamos a revisar en un momento. También tenemos actitudes hacia el trabajo que pueden ser favorables o desfavorables. Ahora, ¿cómo se forman las actitudes? Esto es muy importante saberlo porque en conocimiento de esto podemos un poco darnos cuenta, ¿no? Si en algún momento algunas actitudes han surgido no basados realmente en hechos concretos, sino en elementos que de repente han sido transmitidos hacia nosotros. ¿Qué quiere decir esto? A veces nos generamos actitudes de rechazo, por ejemplo, sobre todo rechazo, hacia cosas que no conocemos, solo en base a lo que oímos, ¿sí? En base a lo que nos cuentan. Ese es el aspecto muy interesante de cómo vamos armando nuestras actitudes. Entonces, lo básico aquí es entender que las actitudes surgen en la interacción del sujeto con el medio. ¿Vale? Eso es en general. O sea, siempre surgen en la interacción de cada uno de ustedes con lo que los rodea. Conforme van yendo por el mundo, ¿no? Y van conversando con alguien, van viendo un lugar, van probando algo, van generando actitudes. Eso es en la interacción. Pero podríamos clasificar esta interacción en dos campos, ¿no? Que determinan tus actitudes. Uno, las experiencias personales y el otro, producto de la interacción social. ¿Qué es esto de las experiencias personales? Que efectivamente tú particularmente vives la experiencia de interactuar con alguien, de probar algún producto y en base también a tu historia de vida, a tu estado de ánimo, a tus creencias, ¿no? A tus preferencias personales, vas generando estas actitudes. Es como tu experiencia particular, ¿sí? Pero por otro lado, no podemos descuidar el papel de la interacción social. Entonces también nos formamos actitudes en la conformación de grupos o con quienes interactuamos. Nos ponemos a pensar, cuando somos parte de un grupo,
en el colegio, en el trabajo, en el barrio, compartimos con este grupo ciertas costumbres, ciertos gustos. Por eso justamente nos juntamos, ¿no? Porque tenemos cosas en común. Entonces, este compartir creencias, ¿no? Y gustos y preferencias, ¿no? Y hobbies, etcétera. Esto hace que también surjan actitudes hacia ciertas cosas. Entonces, si yo me incluyo en el grupo donde de repente son muy fanáticos de los deportes y a mí no es que me llama mucho la atención de repente un deporte en específico, pero todo el grupo lo promueve, me dice, oye, es bacán, es genial, puedo generar ciertas actitudes favorables hacia ese deporte sin conocerlo directamente y en base a lo que mi grupo social me ha ido transmitiendo, ¿no? Entonces, he ahí el papel muy, muy importante de los referentes que tenemos en el entorno social, ¿no? Personas cuya opinión influyen mucho en nosotros, ¿no? E incluso ahora con lo que conocemos como los influencers, ¿no? En las redes sociales, podemos darnos cuenta que basta que alguna de estas personas diga algo bueno o malo respecto a algún producto, por ejemplo, o algún lugar, muchas personas comparten esa actitud. O sea, comparten esa sensación de rechazo o esa sensación de favorable, positiva hacia algo, sin haberlo experimentado directamente. Es el poder de las interacciones sociales. ¿Ok? Entonces, debemos tener en cuenta esto. Mis actitudes van surgiendo en base a mi propia experiencia y el desarrollo de mis propios gustos, pero también en base a la influencia social. Es muy importante tener en cuenta esto porque podemos ser más cautos y estar más atentos hacia alguna de mis actitudes de aproximación o de rechazo realmente tienen una base, de repente las puedo analizar, porque las actitudes pueden traer también consecuencias negativas, ¿sí? En diferentes aspectos de tu vida, lo que se tornan en, por ejemplo, estereotipos o prejuicios en base a los demás sin realmente conocerlos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es como que digas, ay, no, a mí no me gusta una danza de repente, ¿no? Las danzas de la selva, ay, no me gusta. ¿Por qué? Porque me han dicho esto. Oye, pero realmente sabes su historia, sabes, ¿no? De qué trata algo. Ay, no, nunca he escuchado, pero no me gusta, la verdad, que siempre he visto que es así. Entonces, en base a un conocimiento limitado o lo que nos dicen, nos generamos una posición, ¿no? Que es una actitud. Y eso puede ser dañino, ¿no? Te puede llevar a tener prejuicios o a dificultarte la interacción con los demás, ¿sí? Entonces, a tener cuidado con eso. Ahora, ¿de qué está compuesta nuestra actitud? ¿Sí? Lo habíamos mencionado. Las actitudes generan en nosotros 3 elementos, ¿no? Generan en nosotros ideas, ¿sí? O sea, nuestra disposición hacia las cosas hace que pensemos ciertas cosas respecto a esto. Por ejemplo, el tema del verano que se viene, ¿no? Algunos tienen una actitud favorable, desfavorable hacia el verano. Guácala, no me gusta el verano, mucho calor. Entonces se genera una serie, eso lleva a que tengas una serie de ideas, ¿sí? El verano el calor es insoportable, la humedad, toda la sudoración, las personas aglomeradas, te quemas, una serie de ideas, ¿no? Qué terrible. Escenarios empiezan a aparecer en tu cabeza. A nivel afectivo, esa posición que tenemos está asociada a emociones, ¿no? A emociones, a sensaciones en nosotros. Entonces, igual, una predisposición que tú tengas, por ejemplo, de rechazo hacia algo, hace que tú sientas molestia, incomodidad, fastidio, cólera, ¿no? Y el tercer elemento es muy importante, porque una actitud puede predisponerte a una conducta. ¿Qué quiere decir? Que en base a lo que tú... a tu evaluación de las cosas, o sea, tus actitudes positivas o negativas, puede llevarte a hacer cosas, ¿no? A hacer cosas. Y eso puede ser muy peligroso si es que son sobre todo actitudes negativas, ¿no? Es como que a mí no me caen las personas de tal procedencia, ¿no? Entonces las rechazo, las hago a un lado, no las invito a tal lugar, no las incluyo, por ejemplo.
Y esto es en base a tus actitudes negativas hacia estas personas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por el lado positivo, pues también una actitud favorable hacia algo puede llevar a que emitas conductas. No siempre, lamentablemente, pero sí. Digamos que tú tengas una actitud favorable hacia el cuidado del medio ambiente, pues eso puede llevar, obviamente, a que no desperdicies agua, que no estés botando papeles en la calle, ¿no? Porque, o sea, te parece correcto el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Entonces está asociado a una conducta. Por eso las actitudes son muy poderosas. Una actitud favorable o desfavorable puede desencadenar una serie de acontecimientos y por eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, aterrizando en el plano laboral, si el trabajo, como mencionábamos hace un momento, también generamos actitudes, ¿no? La lógica es la misma. Una predisposición favorable o desfavorable, en este caso, hacia aspectos del trabajo. Tu entorno de trabajo, tus compañeros de trabajo, tu jefe, el lugar, la zona donde trabajas, tus horarios, tus funciones, etcétera, ¿no? Diferentes aspectos que pueden significar para ti algo favorable o desfavorable. ¿Okay? Entonces, estas actitudes, como comentaba hace un momento, pueden ser muy peligrosas, ¿no? O pueden ser muy beneficiosas dependiendo cómo se vayan desarrollando. Actitudes favorables, por ejemplo, hacia el trabajo y sus diferentes características, pues llevan a que la persona se sienta satisfecha, ¿no? Quiere decir, es una sensación positiva, una evaluación positiva de todo lo que concierne a tu labor. Entonces, te sientes satisfecho, más motivado. Interactúas positivamente con tus compañeros, aumenta la productividad también porque te sientes bien, ¿no? En el lugar donde estás trabajando, tu compromiso también porque te gustan los diferentes aspectos de tu trabajo, ¿no? Pero, por otro lado, tenemos que si hay actitudes desfavorables hacia el trabajo, pues sucede lo opuesto, ¿no? Insatisfacción, pueden aumentar los niveles de estrés, ¿no? Y llegar a un estrés dañino como es el burnout, que es el estrés laboral, generar bajo rendimiento, comportamientos de riesgo, incluso de sabotaje al trabajo. Es como que no me gusta, pues ya qué hago, ¿no? Cualquier cosa. Y eso no es saludable, ni para la organización, ni para el trabajador, ¿no? A nadie le gustaría estar realizando una labor con todo un grado de incomodidad encima, ¿no? Por eso es muy importante promover y cultivar una actitud positiva hacia el trabajo, ¿ok? Y si bien parte de promover esta actitud positiva depende de la organización, ¿no? Y de que se den las condiciones necesarias para que la persona efectivamente se sienta cómoda, se sienta bien, se sienta valorada, también depende de la disposición que uno le ponga, ¿no? Y de cómo va trabajando en su área y con sus compañeros. Entonces, por eso aquí algunas recomendaciones para que puedan mantener actitudes positivas en el trabajo. Primero, cultivar buenas relaciones, ¿no? Se sabe por numerosos estudios que los vínculos con otras personas o con tus compañeros de trabajo es una pieza fundamental de que tú te sientas cómodo en el lugar donde estás trabajando. Somos seres sociales, entonces los vínculos son necesarios y sobre todo en un lugar donde pasamos gran cantidad de horas de nuestro día, pues se hace mucho más necesario, ¿no? Entonces necesitamos cultivar buenas relaciones. Tener metas y objetivos motivadores. Bueno, eso depende también del trabajo, mucho con tu equipo, con tu área, pero que también tú te los propongas, ¿no? Cuidar que tu trabajo no se torne monótono, no se torne conformista, que no haya algo que impulse, que te dé ganas de seguir avanzando. Entonces es algo que cada uno puede ir monitoreando, plantearme más metas, más retos, algo que me haga que me esfuerce más, ¿no? Entonces, eso también puede promover y reforzar tu actitud positiva. Estar preparado para adaptarse a los cambios, ¿ok? Esta es una habilidad que ahora pues está sumamente requerida por todas las organizaciones, porque con todo lo que está pasando, los cambios son cada día, ¿no? Y ahora por la pandemia experimentamos cambios así de la noche a la mañana. Entonces,
van a haber cambios, siempre van a haber cambios. Y si los cambios nos afectan mucho, pues eso contribuye a que tu actitud pueda ser desfavorable o se torne negativa hacia tu empleo. Y no se quiere eso. Entonces hay que ir preparándose siempre para adaptarse a los cambios, para asumir los cambios, incluso prever o promover cambios en la organización, ¿no? Y lo otro es siempre cuidar tener un trabajo con sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que sepas y tengas claro el propósito de tu labor. Que eso que estés haciendo te sume, ¿no? Y te ayude a entender que tiene sentido, ¿no? O sea, que tu trabajo tiene sentido, te llena, te suma, sabes que es por algo. Una de las sensaciones más incómodas que pueda haber es que emprendas una acción y no tengas idea de por qué lo estás haciendo, ¿no? Entonces, tener claro el porqué de tu labor, el porqué de tu esfuerzo cada día, eso puede ayudar mucho a que mantengas tu actitud positiva. ¿Ok? Entonces, recuerda que una actitud favorable en el trabajo contribuye a la organización en el sentido de que los trabajadores tienen mayor predisposición y motivación a rendir lo mejor de ellos mismos, pero también contribuye mucho al bienestar y a la salud, ¿no? Física y mental de los trabajadores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hablando del bienestar y la salud y los retos que podemos enfrentar en nuestro entorno de trabajo, vamos a tocar ahora el tema de estrategias de afrontamiento y mejora. ¿Okay? Ya podemos concluir de este primer punto que acabamos de revisar que es muy importante mantener actitudes favorables, ¿no? Para empezar, tener claro y ser conscientes de cómo están surgiendo nuestras actitudes y si tienen base, ¿no? Y si me están sumando o no. Y en el caso del trabajo esto es muy importante porque recuerden que pasamos mucho tiempo en el trabajo, entonces la idea es sentirnos cómodos en esto. Entonces, las estrategias de afrontamiento y mejora también suman a esto, así como debo buscar a promover lugares donde me sienta cómoda o cómodo, donde me sienta bien, pues a veces van a surgir dificultades, ¿no? A veces van a haber problemas que pueden desestabilizar eso. De repente tú vas con toda la mejor actitud, ¿no? Me he dicho que tenga una actitud positiva. Ay, voy a ver mi actitud positiva al trabajo. Pero tal vez pues ocurren problemas. No ocurren problemas, hay algunas fallas, errores y ¿qué hacemos en ese caso? Se desploma todo. No, ¿cierto? Vamos a aprender cómo podemos lidiar con esas situaciones. Entonces, veamos esto de acá. Miren, ya quisiéramos tener esto, ¿sí? En nuestra vida, ¿no? Cuando escribimos alguna cosa en la computadora, tenemos estas teclas sagradas y mágicas que nos ayudan a todo. ¿Cierto? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? ¿No? ¿Qué sucede? Si nos equivocamos en algún momento, ¿no? Tipeando algo, eliminamos algo sin querer, no puede ser. Control Z, no, Control Z, Control Z. Son dos teclitas en la computadora que nos ayudan a retroceder el tiempo, ¿no? Ya que si cometimos un error, pues como si nada hubiera pasado, ¿no? Como borrar algo cuando estábamos en el colegio. Pero la pregunta es, ¿y qué sucede si nos equivocamos en aspectos de nuestra vida personal o laboral? ¿Habrá control Z? ¿Habrá borrador? No, ¿cierto? Lo que sucede es esta situación. A veces caemos en una situación de angustia, de no puede ser, ¿por qué me equivoqué? Y lo que nos lleva a eso es a estancarnos, ¿no? Ante problemas, errores, fallos que pueden ocurrir y que van a ocurrir siempre. Entonces, ¿cómo lidiar con estas situaciones? Que es a lo que denominamos afrontar el error y la frustración. La frustración es una de las sensaciones más negativas, por no decir incómodas, que podemos experimentar, ¿no? Esa sensación de no haber conseguido o de haber fallado en el intento es algo nada cómodo para cualquier persona, y eso hay que entenderlo. Sin embargo, no quiere decir que no pueda llevarse a buen camino, no pueda llevarnos a buenos resultados. Aquí una frase de Rick Warren yo creo que refleja muy bien el sentido del afrontamiento al error y el manejo de la frustración. Y dice así:
Si no estás cometiendo ningún error, no estás innovando, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno innova, o sea, cuando uno propone cosas nuevas, es muy probable que se equivoque, porque son nuevas, no sabes lo que va a pasar, entonces te equivoques. Pero si nunca te equivocas, es muy probable que en realidad no estés proponiendo nada nuevo y que estés haciendo siempre lo mismo, ¿no? Y si estás cometiendo los mismos errores, no estás aprendiendo. ¿Okay? Entonces, como por ahí tal vez algunos han escuchado, puedes equivocarte y eso está bien, te ayuda a aprender, pero si te equivocas más veces en lo mismo, pues en realidad no estás aprovechando ese error, ¿no? Tropezar 2 veces con la misma piedra ya no es una equivocación. Entonces, eso es lo que debemos aprender sobre los errores. No está mal equivocarse, es parte de un proceso de aprendizaje. Lo malo es que de ese error no se aprenda nada y se vuelva a cometer los errores. Y eso sucede cuando a veces nuestra frustración nos gana, nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestra sensación de decepción nos gana y lo que hace es simplemente cegarnos ante la posibilidad de que puedo sacar algo provechoso de esto, ¿no? Entonces, eso es lo primero que debemos entrenar. Me equivoqué, ok, ¿qué saco de provechoso de esto? ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué me sirve de esto para no volverlo a hacer? ¿No? Para que si me pasa lo mismo, que es muy probable que me vuelva a pasar, no vuelva a cometer ese error. Y si es así, pues ya habrás ganado mucho, ¿no? Es como cuando dicen, me gustaría ser, si fuera más joven no cometería los errores que cometí, ¿no? Que cometí cuando era joven, ¿no? Inmaduro. Y por ahí alguien les dice, pues si no cometieras esos errores, no serías tan maduro como eres ahora, ¿no? Entonces, el detalle no está en eliminar los errores y decir, pues ojalá y no me equivoque nunca, sino estar preparado cuando se cometa un error, poder afrontarlo adecuadamente y sacar mejor provecho de eso. ¿Por qué? Como mencionaba la frase de Warren, la innovación es algo que está presente, va a estarlo siempre. La necesidad de innovar, la necesidad de cambios, la necesidad de explorar escenarios completamente nuevos es algo ya que es pan de cada día. Y más ahora en la situación en la que nos encontramos todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo es muy cambiante. Es lo que llamamos los entornos VUCA. ¿Sí? Ahí para que un concepto que ha ido cobrando cada vez más relevancia dadas las circunstancias. Un entorno VUCA es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Los estudiosos mencionan que el entorno en el que estamos ahora, o sea, la realidad en la que estamos nosotros y el mundo entero, es una realidad VUCA, que es volátil, o sea, no es estable, es incierta, no sabemos lo que va a pasar, es muy compleja, hay muchos factores en juego y es ambigua, no se tiene claridad, ¿no? Y ahora con la llegada de el COVID, esto más aún, eso se ha enfatizado aún más, sobre todo la incertidumbre, ¿no? Alrededor de esto. Entonces, eso lleva a que las empresas y las personas asuman, ¿cierto?, acciones, hagan cosas pues para lidiar con todo esto. Y toda esta realidad, aparte de ser compleja, es nueva, ¿no? Y no está clara. Entonces la probabilidad de que te equivoques es muy alta. O sea, la probabilidad de que nos equivoquemos es muy alta porque no conocemos nada de lo que estamos viviendo. Entonces de todas formas tenemos que lidiar con esto. Entonces de todas formas estamos expuestos al error. ¿Ya? Así que pensar que no nos vamos a equivocar o intentar no equivocarnos es más una utopía. Si necesitamos mejorar, que lo necesitamos, hay mucha probabilidad que en esa mejora que vamos haciendo en nosotros mismos, en nuestras organizaciones, nos equivoquemos. Pero es parte de la mejora continua, justamente. ¿Ya? Bien. Entonces, la mejora continua, que es a lo que apuntamos para lidiar con esos entornos tan cambiantes, es parte de la cultura de la organización, ¿no? Es parte de
de la personalidad también, ¿no? Es algo también muy personal, siempre estar orientado a la mejora, ir probando, ir arriesgándome, ¿no? Ir optimizándome. Pero también es parte de la organización, es como parte de su cultura. Guía un poco el trabajo de todos, ¿no? Y como trabajadores todos deben participar activamente en optimizar justamente cada uno sus funciones para contribuir al objetivo mayor. En ese camino habrá dificultades, habrá errores, sí, pero es parte del proceso de ir mejorando poco a poco. Esta mejora continua se va a notar o se va a evidenciar en el aumento de la calidad de todos los procesos, ¿no? De productos, de servicios, de los procedimientos de la organización, ¿no? Entonces, 2 puntos importantes a mencionar acá. 1, estamos en constante desarrollo y cambio. Tenemos que apuntar a ser cada vez mejores. Y en este camino a ser cada vez mejores, pues dificultades van a haber. Problemas van a surgir, errores vamos a cometer, pero es parte del proceso de aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Ok. Avancemos con otro punto muy importante para lo que es gestión de tus recursos profesionales, sobre todo, ¿no? Ya vamos aterrizando, aunque siempre vamos tocando el plano personal, también aterrizamos en el plano laboral, ¿no? O de trabajo, o profesional, perdón. Entonces, ¿cómo ese es el tema de los ciclos de coordinación de acciones personales? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, centrémonos en esta palabra de acá. Coordinación, ¿sí? Centrémonos en esta palabra, coordinación. Como mencionaba hace un momento, cuando trabajamos, pues estamos en constante interacción con otras personas, pero no es cualquier interacción, ¿no? Las interacciones que tenemos en el trabajo no son como que, ay, hola, ¿qué tal? Ay, sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo está tu mamá? Ay, sí. ¿No? No son solo de ese tipo. Uno puede tener amigos, ¿no? Pero a nivel de trabajo, interactuamos con otras personas de manera funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras conversaciones, nuestras discusiones son en relación a las funciones que debemos realizar, ¿sí? Lo que llamamos una coordinación de tareas, ¿ya? Entonces, la coordinación con otros integrantes de tu equipo es clave para la realización de las funciones. No hay trabajo o puesto que trabaje solito. Al menos no dentro de una organización, ¿no? Si alguno es independiente, pues sí, ¿no? Pero dentro de una organización no, porque justamente una organización es eso, un grupo de personas que trabajan en conjunto con un objetivo. Entonces, dentro de cada una de las áreas, dentro de cada uno de los grupos de puestos, existe coordinación. Se necesita coordinar. Desde las funciones más sencillitas hasta las más complejas necesitan coordinarse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí les he puesto algunas imágenes. Miren, acá hay más de una persona. Entonces, esas acciones que son de repente mover algo, ajustar algo, que requieren más de una persona, necesitan ser acciones coordinadas. Entonces, ¿cómo logramos, sí? ¿Cómo logramos hacer esta acción, hacer esta coordinación de una manera óptima? O sea, que realmente logre los resultados. ¿Cuál es la base de estas interacciones? ¿Qué es lo que me ayudaría a mí a que estas interacciones sean eficaces y que me lleven a los resultados? ¿No? Porque no se trata solo de conversar, ¿no? Si no sería muy sencillo, ¿no? ¿Cómo me dirijo hacia alguien para trabajar en conjunto y lograr algo? ¿No? Entonces vamos más allá de un hola, ¿cómo estás? Ay, ¿qué tal? Cuéntame tu día. No, vamos a algo que tiene que ver ya más con un objetivo mayor, con tu trabajo. ¿Cómo lo logramos? Pues vamos a analizar algunos elementos claves para lograr esto, ¿sí? Para lograr estas coordinaciones efectivas. Primero, la comunicación, ¿ok? La comunicación. Tengamos en cuenta esto porque lo vamos a revisar más adelante o vamos a ir mencionándolo de repente en diferentes temas, porque la comunicación es uno de los procesos claves de la interacción humana. Y como lo he puesto acá, es complejo, ¿no? La comunicación es compleja.
Si bien tenemos el modelo básico, clásico, ¿no?, de comunicación, ¿no?, emisor-receptor, que acá se los he puesto, ¿no?, emisor, receptor, mensaje, ¿no? Hasta ahí de repente es lo que más conocemos, ¿no? Una persona que emite un mensaje, otra persona que lo recibe, lo entiende, ¿no? Entiende el mensaje y ya está, comunicación, ¿no? Información, transmitir información. Sin embargo, es mucho más complejo que eso y por eso la comunicación es uno de los factores que está más relacionado con dificultades y también con entornos saludables de trabajo. O sea, es el eje que puede llevar a que un equipo se vaya hacia arriba, o sea, lleve a coordinaciones sumamente exitosas o por el contrario puede llevar a muchos conflictos entre las organizaciones y dificultades en la coordinación, en el trabajo con un equipo. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solo es emisor, receptor, mensaje. Pues. Primero hay un canal también, ¿no? Hay una forma, un medio por el cual se transmite el mensaje. Y también este mensaje se da en un contexto. Y en cada uno de los elementos pueden ocurrir cosas. No es estático. Por ejemplo, el emisor tiene sus propias ideas, sus propias creencias, su historia de vida, su forma de hablar, ¿no? Su tonalidad, ¿no? El receptor también tiene sus propias percepciones, sus valores, creencias, ¿no? El mensaje puede estar claro, puede no estar claro, el canal puede ser el idóneo, puede no estar en sintonía con ambas partes. El contexto cultural o el momento puede no ser el apropiado. Entonces, cada uno de los elementos de la comunicación puede tornar una serie de matices que llevan a que justamente sea compleja, ¿no? Entonces, aquí he resumido algunos puntos a tener en cuenta. Primero, que la comunicación es interactiva, ¿no? Si bien hemos revisado siempre, ¿no?, desde el colegio, emisor, receptor, mensaje y como de ida, ¿no? Emisor dice, hola, ¿no? Va el mensaje y el receptor recibe, hola, ok, entendí, hola. Pero la realidad es que es interactivo, ¿no? Yo digo, hola, y la otra persona dice, ¿cómo estás? Y ahí viene todo el proceso de reversa, ¿no? Y luego otra vez yo digo, muy bien, ¿y tú qué tal? ¿No? Y el otro recibe, y así, o sea, es un ida y vuelta de información. Entonces tengo que revisar de ambos lados, o sea, el emisor se torna receptor y el receptor emisor y así, ¿no? Y el mensaje va cambiando de dirección. Otro elemento muy, pero muy importante, y esto tómenlo mucho en cuenta, es el lenguaje no verbal, ¿no? Se dice que el 70% de la efectividad de la comunicación o los problemas de comunicación pueden surgir por el lenguaje no verbal. ¿Y qué cosa es el lenguaje no verbal? Es lo que acompaña el mensaje. Tú puedes decir hola, pero una cosa es decir hola, otra es decir hola, ¿no? Y otra es decir hola, ¿no? Cada uno de los detalles que acompañan la misma palabra es el no verbal. Entonación, volumen, gestos, postura, ademanes, todo lo que acompaña, ¿sí? El mensaje es el tema no verbal. Y eso puede pesar mucho, mucho más que el mensaje en sí, ¿no? Es como que alguien te dice, ¡ay, qué lindo verte! ¿No? ¡Qué lindo verte! Digamos que alguien te dice, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Te sientes bien, ¿no? Pero si te dice, qué bonito verte, ¿cómo te sentirías? Mira que el mensaje es el mismo, ¿cierto? Entonces, ahí a tener cuidado, y es un aspecto que se debe ser muy meticuloso y estar muy atentos a nuestro propio mensaje, a nuestro propio lenguaje no verbal, ¿sí? A veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿sí? Entonces, si yo quiero hablar con mi compañero de trabajo, con mi jefe, debo tener cuidado no solo en el mensaje, en las palabras que voy a utilizar, sino en la forma en la que se lo voy a transmitir. Eso puede marcar mucho la intención y la eficacia del lenguaje, ¿ya? Así que muy, muy importante, lenguaje no verbal. Lo otro, bueno, claridad del mensaje, hay que estructurar bien la información,
tener en cuenta que existen interferencias, pueden haber interferencias, la influencia social, ¿no? La información cultural, social, también pesa a la hora de recibir o procesar los mensajes. La empatía y diferencias individuales. Okay. Recuerda que yo estoy frente a otra persona, tengo un interlocutor. ¿Sí? Y este interlocutor, como mencionamos hace un momento, tiene sus ideas, sus creencias, su forma de ver el mundo. Entonces yo no puedo ser ajeno a eso. O sea, debo tener en cuenta que cuando me comunico estoy frente a otra personita que así como yo, tiene su propia forma de ver las cosas. Entonces tengo que tener en cuenta también eso al momento de comunicarme, si quiero realmente ser efectivo, ¿no? Porque de ahí surgen los problemas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, algunas barreras para la comunicación. No, bueno, uno, no tener disposición a escuchar. Recuerden que, como mencionábamos, es interactivo, es de ida y vuelta. No solo se trata de que tú hables. Luego te tornas receptor también. En esa misma línea, interrumpir constantemente, hablar de manera excesiva, eso ya no es comunicación, no es diálogo, es monólogo. Y eso no queremos, ¿no? Evitar distracciones, hay que poner la atención, ¿no? En tu interlocutor, ¿no? Cuidado de juzgar, lo que hablamos de la empatía, ¿no? Y del entendimiento del otro, ¿no? De juzgar al otro. Y lo que les decía, cuidado con el lenguaje no verbal. Muy importante, como vemos acá en la imagen, ¿no? Mira, que tú le digas algo muy importante a alguien y te haga esta cara. Entonces, cuidado con eso. Muy bien. Continuando, hablando de lo que es el lenguaje no verbal, ¿no? O lo que acompaña la comunicación, no podemos dejar de referirnos a la imagen personal, ¿no? Y profesional. ¿Por qué? Porque como les mencionábamos hace un momento, parte de lo que suma a tu mensaje es cómo se transmite, ¿no? Y parte de eso, de esa forma de transmisión, es lo que proyectas, ¿sí? Entonces, la imagen personal y profesional, sobre todo cuando hablamos en el entorno del trabajo, ¿no? Son herramientas de comunicación también, ¿no? Y por ende hay que aprender a gestionarlas adecuadamente para que nuestro mensaje realmente cumpla su objetivo. Entonces, con imagen personal no solo nos referimos al aspecto físico, que también incluye, ¿no? Y acá no hablamos de quién se viste bonito, quién está la moda o no, sino quién puede adecuadamente cuadrar lo que es, ¿no? O sea, su personalidad, su seguridad, sus virtudes. Eso coincide en lo que transmite, en lo que refleja. Eso es una gestión adecuada de la imagen personal. Y que eso que tú reflejas es realmente lo que quieres reflejar, ¿no? O sea, lo tienes controlado. Lo que llamamos el manejo de tu marca personal. Entonces, es la imagen que transmites, ¿no? A nivel físico, pero también a nivel de desenvolvimiento, de seguridad, ¿no? Lo que proyectas. ¿Okay? Y eso es lo que acompaña también el mensaje, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar nuestra marca personal. Pregúntate a ti, ¿cómo me ven los demás es realmente como yo quiero que me vean? ¿No? ¿Eso es lo que soy? ¿Eso es lo que quiero transmitir? Si la respuesta es no, pues hay que empezar a trabajar en ello, ¿no? ¿Qué quiero transmitir? Quiero transmitir que soy muy creativo, muy activo, tengo mucha energía y soy muy espontáneo. Ok, ¿qué falta? ¿Qué está faltando? ¿Qué parte no está cuadrando? Y empiezas a optimizar esa parte, ¿no? Aquí les dejo el dato de un libro que trabaja a fondo el tema de la marca personal, que es Usted S.A. de Inés Temple, donde básicamente trata de que tú debes gestionar tu nombre, ¿sí? A nivel personal y profesional, como si fuera una empresa, ¿no? Y saber venderte en el buen sentido de la palabra, con tus potencialidades, tus virtudes, y que eso se note, ¿ok? Entonces eso también habla por ti. Siguiendo con el tema de comunicación, estábamos en esa línea de comunicación, pues hay que distinguir que hay estilos, ¿sí? Hay estilos de comunicación
y que debemos tratar de tener cuidado con dos de ellos. Bueno, acá son 3 estilos sencillos de entender, pero que no necesariamente son sencillos de entrenar. Pasivo, agresivo y asertivo. Donde el del medio, el asertivo, ese es el estilo que debemos cultivar y que debemos tratar de entrenar en nosotros mismos. El pasivo y el agresivo no nos van a ser de mucha utilidad, incluso nos pueden perjudicar en muchos aspectos. Lo ponemos así de sencillo. Cuando nosotros interactuamos con otras personas, tenemos como nuestro espacio personal, ¿no? Tenemos nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros intereses, ¿ok? Las otras personas también tienen sus ideas, sus emociones, sus intereses. Quieren cosas también. Entonces, en la interacción con los demás, pues es un cruce de eso, ¿no? De mis intereses, mi forma de pensar, ¿no? Lo que siento con lo de los demás, ¿ok? Conforme conversamos y vamos, ¿no? Interactuando con los demás, se van cruzando eso, se vamos compartiendo esto, ¿ok? ¿Y qué puede pasar? Hay personas que en esta interacción con los demás le dan mayor prioridad a los intereses, deseos e ideas de los demás que a los suyos propios. Entonces terminan cediendo ante lo que el resto quiere, a pesar de que no esté de acuerdo, a pesar de que no vaya con sus propios intereses. Y a eso le llamamos el estilo pasivo, ¿no? Entonces, estas personas, por ejemplo, les cuesta decir que no, son bastante influenciables, generalmente están relacionados con estilos con niveles de autoestima baja. No te dicen que no, tienen miedo al rechazo, ¿no? Porque priorizan lo que el resto piense, lo que el resto crea y no lo que siente. Si nos vamos al otro extremo, tenemos a quien prioriza solo lo que él mismo piensa, ¿no? O sea, lo más importante, lo único que vale es lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo siento. Lo que el resto piense no me importa, ¿no? Y ellos deben acatar lo que yo crea. Deben pensar como yo, deben estar de acuerdo conmigo. Y si no, que se frieguen, ¿no? Entonces, estas personas suelen ser muy impositivas y se llama agresivo porque generalmente está asociado a niveles de exasperación en el momento de la comunicación, porque busco imponer mi posición, busco forzar a las personas a que piensen o sientan como yo. Entonces, ese es el otro extremo. Tampoco es bueno. Entonces, ¿cuál es lo ideal? El punto medio, ¿no? El estilo asertivo, que es lo que está orientado a que sí pienso en lo que los demás necesitan, quieren, pero también en lo que yo quiero. De tal forma que encuentro un punto medio en el cual no voy a ceder si algo no me gusta, voy a decir lo que creo y lo que pienso, pero tampoco voy a afectar o voy a querer que las personas hagan lo que yo quiero, ¿no? Siempre tratando de llegar a un punto medio con ellas. Y eso es lo que debemos tratar. Entonces, si algo no te gusta, dilo, coméntalo. No hay necesidad de gritar, de que todos piensen como tú, pero tampoco puedes quedarte callado, ¿no? Ponte a pensar lo que ellos quieren, lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo necesito, lo que yo pienso. No tiene que coincidir, pero tampoco tiene que ser motivo de conflicto, ¿ya? Entonces hay que buscar ser o manejar un estilo asertivo. ¿Okay? Ser asertivo. Ahora, ojo que esto la asertividad pues no se aprende de la noche a la mañana. Lo que tienes que hacer es ponerlo en práctica, ¿no? Y aplicarlo en tu día a día. Cuando de repente quieras salirse pasivo por allí y tú digas, ay, ya bueno, no me gusta, pero acepto. Tú dices, no, a ver, tengo que decir lo que pienso, ¿no? O al revés, si agarras y dices, ay, pero ¿por qué son así? La verdad que a mí no me gusta nada, tienen que hacerlo de esta manera. Y tú dices, espérate un rato, tú mismo, y ahora te puedes dar cuenta. Creo que estoy siendo un poco impositivo y trata de buscar un punto medio, ¿sí? Entonces, identifica estos dos aspectos para que poco a poco vayas llegando a nivel asertivo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, finalmente de esta parte, recuerden que teníamos nuestro tópico principal, el tema de la coordinación, ¿no? Y para entender y llegar a realmente conocer cómo podemos lograr coordinar adecuadamente, nos metimos a explorar el tema de la comunicación, que es la base, ¿no? Porque sin eso, pues, no hay coordinación que funcione. No hay siquiera interacción que funcione. Entonces, una vez que ya tenemos las bases de la comunicación, podemos aplicar esta estrategia para lograr coordinaciones efectivas o en equipo y así obtener mejores resultados.
Pues bueno, son 4 fases muy sencillas de plantear, ¿no? Entonces, cuando tú necesites coordinar con alguien, pues primero planteas tu inquietud, ¿no? Planteas tu inquietud a esta otra persona o a tu equipo con la que vas a trabajar. Luego se negocia, se establece un acuerdo entre las partes sobre las vías que se van a tomar para ejecutar o solucionar ese problema o ejecutar esa actividad. Luego se lleva a cabo, se lleva a ejecución y finalmente hay que medir si se logró o no se logró, si se logró de la manera que se esperaba o no. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? El tema de poder conectar con el otro y compartir con el otro las vías de solución. Entonces, no se trata de imponer, ¿cierto? Mira, vamos a hacer de esta manera y tú haz caso, ¿no? Tampoco se trata de, a ver, tú dime qué hago, sino de plantear la inquietud, sobre todo esas 2 primeras fases, y negociar, ¿no? Acordar entre ellos que todos puedan proponer qué vías tomar para luego ejecutar y evaluar. ¿Okay? Esto ya teniendo de base que manejamos niveles y estilos adecuados de comunicación, ya sea escuchar, presto atención a mi interlocutor y todo lo que hemos revisado. ¿Ok? Muy bien, entonces de esta partecita, recuerden, para el interacciones saludables y coordinaciones efectivas, la base de un buen nivel de comunicación, manejar una comunicación efectiva y un estilo asertivo. ¿Ok? Muy bien, vamos con seguridad e integridad en el trabajo. Okay. Otro aspecto que va a nutrir sobre todo la parte de mi enfoque hacia mi trabajo, ¿no? El enfoque, el cuidado que le tengo al trabajo. Recuerda que estamos viendo ambas cosas, recursos personales y recursos también profesionales, ¿no? Que te van a ayudar a manejar mejor tus actividades en el día a día. Entonces, en el caso de la seguridad es algo que, así como hemos estado revisando, es muy importante que tú lo tengas en cuenta para tu propio beneficio porque tu salud está en juego y también para el beneficio de la organización porque los objetivos, ¿no? El cumplimiento de los objetivos depende de que cuente con un personal sano y que tenga la seguridad de realizar sus funciones. Entonces, nuevamente es algo que contribuye a ambas partes. Cada uno de los trabajadores debe ser consciente de la importancia de cuidar y proteger su seguridad, ¿no? Es un trabajo en conjunto, ¿ok? Entonces, para esto debemos entender los riesgos a los que se expone en el trabajo. Digamos que antiguamente, entre comillas, aunque no tan antiguamente, pues los riesgos los identificamos claramente en trabajos ligados pues con actividades muy, muy delicadas, ¿no? O de mucho esfuerzo, ¿no? Como la construcción o el sector minero, que es un rubro bastante expuesto a diferentes riesgos. Sin embargo, actualmente con toda la llegada de la pandemia, eso se vuelve aún más delicado. Entonces ya no solo hablamos de riesgos a nivel de la ejecución de las actividades, o sea, en lo que hacen tus funciones, sino un riesgo de contagio que está en el aire, ¿no? Independientemente, o sea, se transmite de esa manera, entonces independientemente de lo que hagas, todos están expuestos, ¿no? Entonces, los riesgos están presentes en general, siempre. No solo cuando vemos trabajos con material pesado, equipos muy sofisticados, sino en general todo trabajo tiene cierto grado de riesgo, por lo cual hay que estar muy conscientes de ello para asumir las medidas correctas, ¿no? Para que no ocurran accidentes de trabajo, ¿no? Que es lo que queremos evitar. El riesgo de accidentes en el trabajo depende de 2 elementos y lo podemos resumir o sintetizar en 2 elementos. Primero, condiciones inseguras y actos inseguros. ¿Okay? Las condiciones inseguras atañen a las características del trabajo, ¿no? Del lugar de trabajo, de la maquinaria con la que haces tus funciones, de las instalaciones, de tu vestimenta, ¿no? De tus instrumentos, de tus accesorios de seguridad, o sea, todo ello, cómo está dispuesto, ¿no? Si se cuenta pues con materiales defectuosos, ¿no?
o desgastados sin mantenimiento, obviamente hay más riesgo de accidentes, ¿no? Que es algo que en Antamina se ha cuidado mucho y se tiene toda una política de salud y seguridad en el trabajo, justamente para que todo se cumpla con todas las especificaciones para un buen uso de todas las maquinarias y materiales y no haya condiciones inseguras que lleven accidentes. Por otro lado están los actos inseguros, que quiere decir que esto ya sí depende de cada trabajador, que a veces los accidentes pueden ocurrir no porque haya condiciones inadecuadas, de repente todo está ok, pero las personas cometen alguna negligencia que lleva a accidentes. Y en ese caso también se hace un trabajo desde el área de salud y seguridad en el trabajo de concientización, ¿no? Porque si por un lado se prepara y se cuida todo el elemento técnico, ¿no? De maquinarias, implementos para que todo esté ok. Por otro lado, también hay que trabajar en la toma de conciencia de cada uno de los trabajadores sobre el cuidado de su propia seguridad, ¿no? Que es lo que hablábamos de la seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Hay que instruir o incluso convencer a las personas de que realmente acaten y cumplan todas las indicaciones de seguridad. Puede parecer ilógico decirlo, pero a veces por un simple, me da flojera ponerme bien el casco, ponerme bien un guante, pueden ocurrir accidentes graves, ¿no? Entonces, el trabajo es en ambas cosas. Por un lado, ¿no? La responsabilidad de la organización, ¿no? De dar un entorno y condiciones adecuadas. Y por otro, también la responsabilidad de los trabajadores de ser conscientes de su propia seguridad. Y eso refleja mucho el compromiso que ponen a su labor, ¿no? Y la conciencia que tienen de la importancia y lo delicado que son sus funciones, ¿no? Entonces, esto de la seguridad basada en el comportamiento está orientado a ello justamente, ¿no? A que las personas sean conscientes de su propia seguridad, ¿no? Y para promover esto, como jefes, ¿no? Como supervisores, como organización, se trabaja lo siguiente, ¿no? Primero, siempre enfocarnos en los comportamientos, no en las personas, sino en los comportamientos que efectúan. Porque no se trata de un ataque, se trata de una toma de conciencia. Hay que definir con claridad qué comportamientos son de riesgo y cuáles no. Siempre utilizar la retroalimentación positiva, insisto, no se trata de una imposición, se trata de que las personas se den cuenta y poco a poco asimilen la importancia de todo. Siempre hay que ir dando el ejemplo, ¿no? Yo no puedo decir, usa esto de esta manera, cuídate cuando uno mismo no lo hace, ¿no? Hay que diseñar una estrategia siguiendo un modelo, hay que tener un modelo, hay que tener una guía para poder tener los pasos y procedimientos adecuados para todo el cuidado y la seguridad. ¿Ok? Muy bien. Y ya está. Entonces, hablando del cuidado y la seguridad, otro aspecto que se debe cuidar también y que refleja también ese compromiso y está asociado a lo que hablábamos de seguridad en el trabajo es el cuidado de los activos de la empresa, ¿no? Y este cuidado de los activos puede, por un lado, traer, o sea, si no se cuidan, ¿no? Todos los bienes con los cuales se trabaja o con los que se disponen para trabajar, pues eso también puede generar accidentes. Recuerden que pueden estar los equipos en buen estado, pero si no se da un mantenimiento adecuado o si se utiliza inadecuadamente, puede traer accidentes. Entonces, el cuidado de los activos de la organización es también, ¿no? Parte o refleja también el compromiso de cada uno de los trabajadores para hacer bien las cosas, ¿no? O sea, denota que están comprometidos a hacer bien las cosas, ¿no? Y uno de estos equipos, yendo del otro lado, ya no el tema de seguridad, sino de ser consciente realmente del valor de cada una de las cosas en la organización, uno de estos equipos pues tampoco son baratos, ¿no? ¿Cuánto creen que vale una de estas máquinas? ¿No? Pues son miles de millones de dólares, así que tener mucho cuidado con eso. En la organización hay bienes que no duran tanto, ¿no? O sea, que van como que pasando,
por así decirlo, que son los activos corrientes, pero hay activos no corrientes que son efectivamente los que perduran en el tiempo y hay que ir manteniendo y cuidándolos, ¿no? Y eso hay que asumirlo como parte de tu involucramiento con la organización. Si yo valoro, ¿no?, el lugar donde estoy, pues no voy a ir tratando las cosas así como si nada, tirándoles, ¿sabe? Que se rompa, no me importa, ¿cierto? Más allá del tema económico que por sí afecta, está el tema del no cuidado de tu propia actividad, ¿no?, de tu trabajo. Sí, entonces hay que involucrarse en siempre hacer buen uso, ¿no?, de los equipos, de los materiales, tener buenas prácticas. En general, seguir siempre las indicaciones e incluso proponer planes de mantenimiento, mejora de las maquinarias, ¿no? Y siempre ejecutar las tareas que se dispongan para que todo esté siempre bien cuidado, ¿no? Es parte es como cuidar, ¿no?, tus herramientas de trabajo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto del cuidado, de estar siempre predispuestos a dar lo mejor de uno y que reflejas realmente tus valores, tu compromiso con lo que haces, es parte de ser íntegros también. Y en ese caso, íntegros en el trabajo, ¿no? Que es la relación entre tus valores y los principios de la organización, ¿no? Cada uno tiene sus valores y la idea es que uno pueda ponerlos en práctica en su día a día. ¿Y cómo los pone en práctica? Pues con las diferentes cosas que hemos ido viendo, ¿no? Comprometerse con el trabajo, cuidarlo, promover entornos saludables, el respeto hacia los demás, el compañerismo, el trabajo en equipo, ser responsable, ¿no? Justo, solidario. Entonces, todas esas características hacen que uno termine siendo íntegro en el trabajo. Y esto no es algo que se evalúe, ¿no? Y digas, si no eres íntegro, tienes menos nota o tienes menos evaluación de desempeño. Pero es un compromiso más personal, ¿no? De que realmente en tu día a día se refleje tu calidad como persona, ¿no? Que no solo sea, en mi casa, sino en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Y uno de ellos es el trabajo. Por eso hablábamos de integridad laboral, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Escucha acá. No escuches al de acá. Al de acá. Muy bien. Finalmente, todo esto nos lleva a la valoración que podemos experimentar en el trabajo, ¿no? Valorar mi trabajo y sentirme valorado en sí, ¿no? Como hemos mencionado, varios de los aspectos que hemos visto de promoverse, ¿sí?, de entrenarse, contribuyen en tu propio desarrollo personal, pero también suman a la contribución que tú haces a la empresa, ¿no? O sea, hacen que tú puedas contribuir más a la empresa. Entonces, si una organización se ocupa de estos aspectos, o sea, de que tú entrenes cada uno de estos aspectos, de que te vayas desarrollando, de que te comuniques mejor, de que te cuides tu seguridad y todo esto, transmite al trabajador también una sensación de apoyo de parte de la empresa, una sensación de valoración, y que eso es lo que queremos lograr, ¿no? Y todo esto trae resultados muy positivos, ¿no? Uno se siente más satisfecho, más involucrado con el trabajo, mayor identificación con la empresa, por supuesto, ¿no? Yo me identifico mejor en un lugar donde siento que recibo apoyo, donde se preocupan por mí, donde se preocupan por mi desarrollo, por mis propios objetivos, ¿no? Porque sea cada vez mejor. Obviamente eso va a hacer que me sienta valorado y que al mismo tiempo valore y atesore más mi lugar de trabajo. Y eso es lo que queremos conseguir, ¿no? Muy bien. Entonces, para cerrar este punto, vamos a ver un pequeño video de Antamina y cómo ellos, el enfoque que tienen del trabajo con el equipo, ¿no? Antamina, trabajar como un solo equipo es lo que nos hace grandes. Entonces, vemos esto un par de minutitos. Pongámosle atención. Hacer de Antamina la empresa que todos queremos es una construcción permanente.
Un círculo virtuoso que se mueve gracias al esfuerzo, pasión y compromiso de todos y cada uno de los que integramos esta empresa. Somos Antamina, porque convertimos retos en éxitos. Somos líderes, porque tenemos una visión común que hemos hecho realidad, gracias a esos valores que guían a nuestra organización. Somos ejemplo peruano de excelencia minera. Una empresa de clase mundial. Nos sentimos orgullosos de contar con un equipo integrado y diverso. Años de esfuerzo, constancia y convicción nos han convertido en una de las empresas favoritas para trabajar y de mejor reputación en el país. Entre otras razones, por el compromiso que demuestra frente a sus colaboradores, su extraordinario desempeño técnico y por su responsabilidad social y ambiental. Desde Yanacancha, PPL Olima, operando un camión o una pala, desde un centro de control, un laboratorio o en el campo. En Antamina, todos hacemos minería. Que nuestro trabajo siga creciendo. Que nuestro esfuerzo haga realidad el sueño de la gente que amamos. Sigamos así, unidos y comprometidos, haciendo la empresa que todos queremos. Muy bien, entonces como hemos podido notar, en Antamina se preocupa mucho o se valora mucho la contribución de cada uno de los integrantes del equipo, ¿cierto? Entonces, esto en suma, ya llegando a la parte final, hemos venido revisando justamente cómo vamos asumiendo diferentes recursos a nivel personal y profesional, ¿no? En cada uno de los puntos que hemos abordado hemos notado su contribución tanto para el desarrollo, ¿no? y el desenvolvimiento de cada una de las personas como para su aplicación en su día a día y en su trabajo. Recordemos, para recapitular, la importancia de promover una actitud positiva en general, hacia lo que hacemos y hacia nuestro trabajo en específico. Aprender a coordinar adecuadamente con nuestro equipo de trabajo, para lo cual es muy importante una base de una buena comunicación, un estilo asertivo de comunicación, cuidar nuestro entorno de trabajo, cuidar los bienes de la organización, protegernos, ser conscientes, ¿no? de la importancia de la protección y del cuidado que debemos tener. Y finalmente, cómo todo esto se refleja en la valoración que yo voy cultivando hacia mi trabajo y también voy sintiendo esa valoración de parte de una organización, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces culminamos con este segundo tema. Espero que haya sido de su interés y muchas gracias por su atención.